gracias al Señor porque Él ha sido bueno, porque su misericordia está sobre nuestra vida. Le doy gracias a cada uno de ustedes que se están conectando. Le doy gracias al Señor porque Él ha estado al tanto de cada una de nuestras necesidades. Bendito sea el Señor. Mi esposo, el pastor Carlos Serrano, está mejorando poco a poco, creyéndole a la palabra que la oración del justo puede mucho y que si un dedo se duele, todo el cuerpo se duele. Por eso me atreví a poner en Facebook que necesitábamos su apoyo en oración. Y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que está dispuesto a clamar por el cuerpo del Señor Jesucristo, que lo incluye a Él. Gracias a Dios, ya pensamos que ya empezó una recuperación, que el enemigo tiene que retirarse. Por eso en ese momento le pido que me acompañe a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti, Señor. Yo vengo delante de ti en primer lugar, Padre amado, bendiciendo tu santo nombre, agradeciendo, Señor, cada una de tus misericordias, agradeciendo el gran amor, Señor, que tú tienes por nosotros, agradeciéndote, Señor, por el amor mostrado, Señor, hacia la vida de tu siervo, en cada una de las ovejas, en cada una de los amigos, Señor, hermanos en Cristo, Padre amado, que hemos conocido a través de nuestro caminar, papito lindo. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de ellos. Y te pido, Señor, que escuches nuestra oración, no solamente, Señor, para la vida de mi esposo, no solamente para mi vida, sino para la vida de cada uno de tus hijos, porque tú eres un Dios que recompensa, Señor, aún si así fuera un vaso de agua, tú estás dispuesto, Señor, a recompensarlo. Te pido, Padre, que extiendas tus alas sobre cada hogar. Te pido, Padre, que guardes a cada uno de aquellos que están escuchando, Señor, este mensaje, que se han conectado en esta mañana, de los que se van a conectar, Padre amado. Bendice, bendice, Señor. Este es un tiempo, Padre, en el que tú nos has guardado por un poco de tiempo, Padre, mientras pasa, Señor, la ira, para que, Señor, busquemos tu rostro, para que, Señor, en intimidad aprendamos cada uno de nosotros, Señor, a clamar, a conocerte, a acercarnos, a que conozcamos, Señor, cada una de tus misericordias. Gracias, mi Rey, por tu amor. Gracias, Señor, por la vida de tus ovejas. Gracias, Señor, por la vida, Señor, de cada uno de los de tu cuerpo, mi Cristo Jesús. Y aquellos, Señor, aquellos que tú les has dado la oportunidad, Padre amado, de ser salvos, pero han descuidado su salvación. Yo te pido, Padre amado, en esta hora, que tengas misericordia de ellos. Revélate, papá. Revélate cada uno de tus hijos, porque estamos viviendo tiempos finales, amado mío. Y lo que tú quieres, Señor, es trabajar en cada corazón, renovar espíritus para que tu Espíritu Santo pueda morar en ellos, para que tu Espíritu Santo pueda llenar sus corazones y así, Señor, estar preparados para tu venida, Señor. Te esperamos, Cristo Jesús. Te amamos, Cristo Jesús, y te adoramos, Padre amado, por tu misericordia y por tu bondad, Señor Jesús. ¿Cómo no he de amarte, Rey, si tú me has amado a mí primero? ¿Cómo, Señor, el poder yo, amado mío, pagar cada uno de los favores, sino sirviéndote, sino amándote, sino, Señor, llevando, Padre, tu palabra, la palabra con la que tú me has consolado, la palabra con la que tú me has edificado, la palabra con la que tú has usado para arrancar toda semilla que tú no sembraste, papá. Gracias, yo te alabo, yo te bendigo, amado mío. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Rey. Amén y amén. En esta mañana, el Señor anoche ponía en mi corazón
me recordaba algunas de las promesas que Él me ha hecho, promesas que han dado vida a mi ser, promesas que para mí han sido importantes porque he visto la manera en que Dios me habla, porque he visto que yo he creído en un Cristo Jesús que puede traer salvación a tu vida, que puede traer perdón a tu vida, que puede reconstruirte, que puede limpiar todo tu ser. Ese es el Señor Jesucristo que en esta mañana yo te he venido a hablar. Yo te he venido a hablar no de mí misma, te he venido a hablar de un Dios que es poderoso, que es tu Padre, que quiere darte ese beneficio de que tú seas su hijo, para que goces de cada uno de los beneficios de su salvación, para que goces de los beneficios y las bendiciones que conlleva el creer en Él. Este Salmo 37:1, el Señor, 37:4, en la diapositiva está incorrecta, pero dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces hoy vamos a hablar sobre este versículo, porque me decía el Señor, me preguntaba el Señor si yo me he deleitado en su presencia, si yo me he deleitado, si las palabras del Señor han sido delicia para mí. Y anoche, aunque yo tenía otro tema, le dije: Señor, yo sé que este versículo ha sido importante para mi vida, porque tiene años que el Señor me dijo que me deleitara en su palabra, que fuera su palabra mi delicia, que fuera el servirle mi delicia, que fuera para mí un placer hacer cada una de las cosas que hago, porque lo más importante es que todo lo que tú hagas sea por amor al Señor, por amor a tu prójimo, no para lucirte, no porque tú crees que eres más que otras personas, sino humillándonos delante de Él, reconociendo que es por misericordia de Él que aún estamos de pie, reconociendo que ha sido por su amor que nosotros fuimos salvados, que es por su amor que caminamos día y día, es por su amor que tenemos fe. Entonces me decía el Señor que le hablara a su pueblo sobre el deleite, que les expresara de la manera que para mí ha sido ese deleite y que puede ser para ti también, porque sus palabras deben de ser una delicia para ti. Los lazos que el Señor quiere extender sobre ti no son lazos de esclavitud. Los lazos que Dios quiere poner sobre ti, quiere que solamente sean cuerdas de amor que te sostengan, cuerdas de amor que te guíen. Pero para eso es necesario creer que Él existe. Porque si tú no crees que Él existe, entonces nada tiene sentido, porque cada una de las promesas las vamos a recibir con fe. Estaba yo la otra noche, y por esto le digo que es necesario que te deleites en la palabra del Señor. Estaba poniéndole VIX al pastor, a mi esposo, estaba pidiéndole al Señor, y solamente me dijo algo el Señor, y me dijo: ¿y el aceite? Porque cada uno de nosotros debemos de tener aceite en nuestras casas. No solamente el aceite de la presencia del Señor, sino en estos días nos ha estado diciendo nuestro apóstol que tengamos aceite en nuestras casas para poder ungir a nuestros enfermos. Y ha sido un diálogo con el Señor, y le digo: Señor, es cierto, necesito el aceite para ungirlo a Él. Y mandé a mi hijo a que él fuera el que viniera a la iglesia a recoger el aceite que tenemos en el altar, por el cual ya hemos orado, el aceite que yo sé que el Señor quería usar para empezar un periodo de sanidad en la vida de su pastor, en la vida de mi esposo. Entonces le pedí al Señor y le decía: Señor, pero ¿cómo le hago? Si los ancianos no pueden venir y tu palabra dice
que llamemos a los ancianos y que lleguen y que oren, y que esa oración va a hacer que el enfermo sane. Entonces me puse a pensar, bueno, si los servicios los estamos haciendo virtuales, también la oración se puede hacer virtual. Entonces me puse de acuerdo con los ancianos de la iglesia, les dije, hermanos, nos vamos a poner de acuerdo, llámenme, y en lo que ustedes oran, yo voy a ungir también a mi esposo. Y así lo hicimos, y me pude dar cuenta que el vivir la palabra del Señor te da un gozo, te da satisfacción, te da una sensación placentera, porque cuando tú obedeces la palabra de Dios, creyéndola, Dios empieza a obrar en tu vida. Le pedimos una seña al Señor, porque su oxígeno no subía. Y la seña era que su oxígeno subiera a los 98, no subía de 90, 91, 92. Y gracias a Dios, después de haber estado orando y orando, en un momentito su oxígeno subió a 98. Y que aunque otros al rato volvió a bajar a 94, 95, pero vimos que el Señor nos dio una señal de que Él estaba poniendo atención a nuestras peticiones, que Él iba a obrar, y en esa fe nos estamos moviendo. En esa fe es que yo me deleito en la palabra. Según la Biblia, la palabra deleite significa del hebreo un placer muy intenso o vivo por algo o alguien, a tal punto que ese algo o alguien sacia o satisface lo más profundo de tus sentimientos. Esta es la manera en que nosotros debemos de vivir la palabra. Que cada vez que el Señor te da un versículo, que cada vez que el Señor te habla, sea para edificarte, sea para redarguirte, sea para construir tu vida, para purificar tu vida, para que tú busques la santidad, para que tú le agradezcas a Dios cada uno de sus favores. Porque la palabra de Dios dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y alguien me preguntaba, ¿el Señor ya les ha hecho a ustedes milagros antes? ¿Será que puede volver a hacer otro? Y mi respuesta fue sí, porque la misericordia de ayer ya pasó, pero hoy hay una nueva misericordia para nuestra vida y para tu vida. Si tú en tu corazón quieres deleitarte en la palabra, si a ti te parece que la palabra del Señor es con amor hablándote, entonces tú vas a sentir que lo más profundo de tu ser está siendo satisfecho. En el diccionario regular, en el diccionario decía que deleite también significa alegría, que deleite también significa delicia, que deleite también significa placer, que el deleite es una sensación placentera con respecto a algo. Como forma de placer, el deleite produce una satisfacción personal y un cierto grado de bienestar. Se trata de un estado anímico producido generalmente por cosas que resultan agradables al intelecto o a los sentidos. Entonces el Salmo 37:4 en esta versión dice: pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Muchas veces, y yo he conocido personas que se enfocan en la segunda parte y dice, es que el Señor me va a conceder las peticiones de mi corazón, y ciertamente el Señor sí te las va a conceder, pero es si tú pones tu delicia, si tú pones tu deleite, si el vivir la palabra de Dios, si el escudriñar la palabra de Dios, para que Dios lo haces, para que Dios te hable a ti. Porque hay personas, en algunos casos, que pueden escuchar la palabra de Dios, pero con el oído pensando en
este mensaje hubiera estado excelente para mi suegra. Este mensaje va para mi cuñada. ¿Cómo no vino mi hermana? ¿Cómo no vino mi hija? ¿Cómo no vino mi hijo? ¿Cómo no vino mi esposo, mi esposa? Perdóneme, ese no es tener delicia en la palabra de Dios. Cuando tú encuentras delicia en la palabra de Dios, es como un hijo que está atento a las palabras del Padre. ¿Cuántas veces no te acercaste tú a tu papá y lo que querías era un abrazo y escuchar de que Él te ama? ¿Cuántas veces acaso no guardamos recuerdos hermosos cuando nuestros padres nos dijeron que estaban orgullosos de nosotros? De la misma manera, Dios te ha tomado como hijo. Dios ha extendido sobre mi vida, sobre tu vida, un espíritu de adopción. Y ese espíritu de adopción es el que ahora nos permite tener una certeza, una seguridad de que Dios está a nuestro lado. Que no importa que estemos pasando por pruebas, pero que Dios en su naturaleza divina, en su grande amor, va a obrar las cosas que suceden para nuestro bien. Va a permitir, tal vez no permitir, pero sí tomar la situación adversa y la va a cambiar en una bendición para tu vida. Si tú estás padeciendo de algo, es el tiempo de acercarte al Señor y decirle que te perdone. Y si tú piensas, yo no tengo por qué pedirle perdón al Señor, yo estoy bien, perdóname. Pero por eso a veces tenemos que pasar por humillaciones, porque algunas veces no nos estamos dando cuenta que hay orgullo en el corazón. Porque si tú piensas, yo no he pecado, yo estoy bien, entonces hay orgullo en tu corazón. No vine a regañarte, sino vine a traer esta palabra y a recordarte lo importante que es que tú vivas la palabra de Dios, que tú la recibas, porque la palabra de Dios va a traer sanidad a tu alma, sanidad a tu espíritu. Dios por medio de su palabra quiere llegar hasta tu hogar, y le doy gracias a Dios porque puedo llegar hasta tu hogar para decirte esto, que si tú pones tu delicia, si tu placer es el servirle al Señor, si tú encuentras contentamiento en buscar su rostro, entonces por esa actitud que tú le has creído a Él, el Señor te va a conceder las peticiones de tu corazón. Pero volviendo al pedir perdón, lo decía porque David dice que él le pedía al Señor perdón por sus pecados ocultos. Porque muchas veces ofendemos a Dios y nosotros no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Dice la palabra, Samuel lo dice, Samuel, el pueblo de Dios le dice prácticamente, no te queremos como juez, no te queremos como profeta, queremos un rey sobre nosotros. Ellos no se deleitaban que tenían al Rey de la Gloria como su Señor, como su Rey, porque les pedía santidad. Entonces vienen y piden un rey, pero antes le hacen una petición a Samuel. Y Samuel les dice, porque le dicen que no deje de orar por ellos. Y Samuel dice que no le permita a Dios cometer ese pecado. Yo no sé cómo está tu vida de oración con el Señor. Si tú ya no hablas con Él, ¿cómo va a conocerte Él? ¿Cómo vas a saber cuál es tu voz? ¿Cómo vas a escuchar la voz del Señor si tú has descuidado la oración? Porque muchas veces creemos que el orar es hincarnos, cubrirnos nosotras las mujeres y empezar a hablar con el Señor. Ese es un tipo de oración ciertamente, pero en cada momento de tu vida, tú debes de estar constantemente meditando en Él, meditando en la palabra,
Porque la palabra de Dios dice que oremos en todo tiempo, que oremos sin cesar. Sin cesar quiere decir que no lo dejes de hacer. La oración, hay personas que a veces la toman como una dieta, que mientras bajo de peso, mientras me siento mejor, entonces lo voy a hacer. Bajan de peso y después empiezan a comer como siempre han comido. ¿Y qué es lo que les sucede? Vuelven a subir de peso, por supuesto. Yo lo he experimentado. Yo sé que algunos de ustedes también. Que cuando nos descuidamos, ¿qué es lo que comemos? Nos afecta a nuestro cuerpo, nos afecta a nuestro ser. Pero de la misma manera es la palabra de Dios. De la misma manera es la oración del Señor. Porque nosotros necesitamos deleitarnos en el Señor. Mire cómo dice esta otra versión. Dice, disfruta pensando en Yahvé y te dará la petición de tu corazón. ¿Cuántas veces tú has disfrutado de leer la palabra? Hay versículos que son hermosos que cuando yo los leo, yo me gozo. Por ejemplo, el que diga la palabra que llevaron a Juan y que le mostraron que la novia ya estaba preparada. Entonces digo, Señor, entonces quiere decir que ya mero. Aunque alguien dirá, esa profecía la dieron desde hace mucho. No, Él constantemente nos está diciendo que preparemos nuestro corazón, que se lo entreguemos al Señor. Y eso lo dice la palabra. Lo dice, hijo mío, entrégame tu corazón. Hijo mío, cuida sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Porque muchas veces guardamos nuestra salud, otras veces guardamos lo que decimos, otras veces nos guardamos de no ofender al prójimo, y gloria a Dios, está bien. Pero sobre todo guardemos nuestro corazón para que la palabra del Señor sea inscrita en esas tablas, para que habiendo sido inscritas en tu corazón, el Espíritu Santo pueda venir y recordarte cada una de las misericordias que Dios ha hecho en tu vida, y que Él te está dando la promesa que Él aún tiene mucho que darte, muchas bendiciones para darte. Mira esta otra versión. Dice, entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. ¿Qué es lo que más deseas? En mi caso, yo lo que más deseo es que el Señor no se aparte de nosotros. Porque si tú te enfocas, amén, alguien podrá decir, usted está pidiendo por la salud de su esposo, amén. Usted está pidiendo que no le falte la comida en su casa, amén. Pero esas son añadiduras. Si tú buscas al Señor, si el Señor Jesucristo, si Dios es tu prioridad, si buscas el reino de Dios y su justicia, entonces todas las añadiduras van a llegar a tu vida. El Señor no se va a apartar de ti. El Señor va a estar junto a ti. Él no te va a dejar solo. Él va a cumplir esa palabra. Porque cuando dice, entrégale tu amor a Dios, la palabra también nos dice, ámalo. Ama más a Dios que las cosas del mundo, porque las cosas del mundo son pasajeras. Pero si tú amas a Dios, lo vas a llegar a conocer a Él. Si tú en tu mente estás diciendo, pero no sé cómo amarlo, ora, pídele, porque la palabra del Señor está escrita y dice que si alguien está falto de algo, que se lo pida a Él, y Él se lo va a dar. Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Mira, el versículo anterior decía, entrégale a Dios tu amor, y ahorita aquí dice, amarás al Señor. Entonces, si es una petición del Señor, que nosotros le amemos.
Es una petición, es un deseo de Dios. Porque a veces hay personas que me han dicho, hermana, pero yo no sé qué Dios quiere de mí. Dios no me ha hablado, no me ha dicho audiblemente qué es lo que yo quiere, qué quiere que yo haga. Y leyendo aquí dice, amarás al Señor tu Dios. Ámalo. Si estás falto de amor, nuevamente te digo, pídele al Señor en oración. Dile, Señor, yo necesito amarte. Solo tú puedes poner ese amor perfecto en mi corazón para que mis oídos se abran, para que mis oídos sean circuncidados y yo pueda escuchar tu voz. Si un día tú oíste la voz del Señor y has dejado de escucharlo, Él puede restaurar tu oído, porque Él lo formó dentro del vientre de tu madre. Él puede restaurar tu sentido, cada uno de tus sentidos, en el nombre poderoso de Jesús. Salmos 48 dice, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Recuérdate que estamos hablando de deleite, que estamos hablando de que el deleite es una alegría, que el deleite es un sentir de ser complacido. Entonces aquí el salmista está diciendo que él se complace en hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que lo amemos, que busquemos su rostro, que nos acerquemos a Él, porque Él tiene los brazos abiertos. Él no te juzga. Él está dispuesto a recibirte como tú eres, pero siempre y cuando tú tengas la decisión de que Él trabaje en tu vida. Esta es la voluntad de Dios, que nosotros hallemos deleite en estar en Él. Dice, oh Dios, tu ley está en medio de mi corazón. Entonces esa es parte de que si tú tienes la ley del Señor, si tú le pides al Señor que escriba sus leyes en tu corazón, porque en el pasado habían leyes que le fueron dadas al pueblo de Israel, pero ahorita es el Espíritu Santo el que puede ir poniendo esas leyes en tu corazón. Y una de las mejores leyes es que amemos al Señor. Una de las mejores leyes que debe de haber dentro de tu ser es que todo lo que tú hagas sea para agradar al Señor. Y así como Él se complace de ver que nosotros le amamos, estamos dándole gozo a Él también. Y Él es un círculo virtuoso. Tú, al hacer la voluntad de Dios, logras que ese hacer la voluntad de Dios llegue a Él y que de Él vengan bendiciones hacia tu vida, porque eres un hijo que está siendo obediente. A Juan el Bautista le dijeron, aquel que tú veas que el Espíritu Santo desciende y se quede en él, ese será el que va a bautizar. Ahora nos están dando esa oportunidad a nosotros, porque si Cristo mora dentro de ti, si tú le dices en esta mañana, si tú no lo has hecho nunca, y le dices, Señor Jesús, ven a morar a mi corazón. Cuando yo vine al Señor, le decía, Señor, ¿cómo voy a hacer esa oración si yo no sé ni quién eres? Yo no te conozco. Sabía de un Padre poderoso, sabía un Padre que era amoroso, pero me decían, confiesa con tu boca que Cristo es el Señor. Y esa fue mi batalla más fuerte, porque decía, yo no lo conozco, ¿cómo le voy a decir? Creo en Jesucristo y ven a morar a mi corazón. Y empecé a batallar y empecé a batallar hasta que un día nos empezaron a seguir y a seguir y a seguir y a seguir. Y al entrar a la casa estaba yo espantada, yo estaba bien asustada. Y el Espíritu Santo me empezó a decir, o el Señor, yo no sé quién quiere usted decir que el Señor me habló, pero me llegó una voz diciéndome, si te hubieran hecho algo, ¿dónde
vas a ir. Y yo ya había empezado a ir a la iglesia. Yo ya estaba escuchando las prédicas. Yo leía la palabra, pero no había hecho mi confesión de fe. Entonces al siguiente servicio llegué a la iglesia. Yo no hallaba las horas de pasar al frente y hacer mi confesión de fe. Y permitirle al Señor que cuando yo dijera a Cristo, ven a mi corazón, Él lo hiciera y empezara a trabajar, aunque en ese momento yo no sabía quién Él era. No lo conocía como ahora lo conozco. Pero empecé a pedirle, ese día le pedí y me puse en sus manos y le dije, yo no te conozco todavía, Cristo. Pero sé que si yo confieso, tu Espíritu Santo va a venir a mí. Y Él va a ser el que me va a mostrar quién eres. Tú me vas a enseñar quién eres. Y así ha sido, la palabra ha sido un deleite para mí. Porque cada vez que yo leo versículos veo lo que el Señor quiere hacer en mi vida. Lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Cuánto el Señor ama a su iglesia, cuánto el Señor ama a su amado. La manera en que el Señor nos promete a los que le servimos que Él va a estar con nosotros. Y que nada de lo que nos suceda va a obrar por mal, sino va a obrar para bien. Mire cómo dice esta otra versión del Salmos 1:2. Sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿Meditas tú en la palabra del Señor? Yo ahora medito a cada rato. Siempre lo he hecho desde que recibí al Señor. Me di cuenta que el Señor empezó a trabajar en mi corazón. Me di cuenta que las cosas malas que me habían sucedido, Dios quería tomarlas y convertirlas en poder, para poder realmente ver que Él me amaba, que en medio de las situaciones Él estaba conmigo. Y así ha sido. Han habido pruebas, ciertamente. Han habido. Pero el Señor no nos ha dejado solos. Gracias al Señor. En esta prueba hemos visto el amor de muchos de nuestros hermanos. Hemos visto el amor de Dios manifestado en los cuidados que ellos han tenido para mi familia. He visto ministros que han estado al tanto de nuestra necesidad. Y leía un mensaje que alguien me mandó y me decía, hermana, vamos a salir, el Señor nos va a dar la victoria. Y en mi mente dije, Señor, pero es nuestro problema. Pero cuando vi que Él decía, vamos a salir de este problema, el Señor nos va a dar la victoria. El Señor me recordó su palabra donde dice, ¿acaso si un dedo de tu cuerpo no se duele, no todo el cuerpo se duele? Porque muchas veces pensamos que nosotros le estamos sirviendo al Señor y llegamos a pensar orgullosamente como Elías, Señor, solo yo he quedado. Y el Señor nos tiene que pasar por momentos de humillación para decirnos, no solo tú has quedado, me he reservado 70,000 que no han doblado rodillas a Baal. Yo sé que tú no has doblado rodillas a Baal. Y si lo has hecho, vuélvete al Señor. Porque solo en Cristo Jesús hay salvación. Y solo por medio de la presencia de Dios vas a poder obtener la verdadera guianza del Señor. Vas a poder llegar a experimentar de la manera que muchos hemos experimentado, que la palabra del Señor es un deleite, que trae satisfacción a tu vida. Romanos 7:22 dice, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Tal vez usted no me podrá ver sonrisa y carcajada, pero adentro de mi ser yo tengo la palabra del Señor escrita y la atesoro cada una de sus promesas. Por eso empecé con el salmo que empecé, porque esa fue una palabra que se me fue dando en profecía a mí hace casi 20 años, que me decía
yo te concederé las peticiones de tu corazón. Pero también entendí que no era que tuviera una casa, que no era que tuviera un carro nuevo, que no era zapatos de lo que el Señor estaba hablando, sino era que yo amara su palabra, que yo encontrara placer en ver que el Espíritu Santo descienda sobre cada una de sus vidas y que el Espíritu Santo los use hablando lenguas, que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida y que tú puedas profetizar, que tú puedas orar por los enfermos, que tú puedas orar para que las personas que están ciegas, que aún no conocen a Dios, lo lleguen a conocer, que aquel que está en la cárcel tal vez sea liberado. Pero no estoy hablando solo de las cárceles naturales que el hombre ha construido, sino las cárceles que algunos tienen en su corazón y que por eso no pueden creer. Hemos descuidado la oración mucho, porque ciertamente tal vez tú oras un rato en el día, pero la oración debe de ser nuestro deleite, el acercarnos al Señor, el hablar con Él. Eso debería de ser nuestro deleite. A eso estamos llamados, porque de acuerdo al Proverbio 3:17 dice que sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz. Mire, la otra versión dice, sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. Entonces, si nosotros le creemos a la palabra, si tú y yo caminamos en pos de esta palabra, queriéndole agradar, entonces el Señor va a traer paz a tu corazón, sabiendo que tú le sirves, sabiéndole que tú le amas, sabiendo Él que tú lo conoces a Él. Entonces Él va a empezar a bendecirte. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retiene para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Mire el carácter de nuestro Dios. Lo que le da gozo a Él es extender misericordia, y parte de su misericordia es perdonar tus pecados, perdonar mis pecados. Parte de su misericordia es que Él olvida el pecado, no solo lo perdona, sino que Él está dispuesto a olvidarlo, a empezar una etapa nueva en nuestras vidas. Yo no sé cuál es la profecía para este año que viene, pero sí sé que el Señor quiere reconstruir mi vida, quiere restaurar tu vida, empezar una etapa nueva, porque este año ha sido para arrancar, este año ha sido para derribar, este año ha sido para que miremos dónde hay agujeros en nuestra muralla. Para eso nos pusieron un momentito mientras la ira del Señor pasa, escondiditos en casa. Por eso este mes, que ha sido el mes más alto en enfermedades, estamos transmitiendo. Yo sé que muchos de mis hermanos quieren venir a la casa del Señor nuevamente, y a nosotros nos gustaría estar con usted, pero esperemos un momentito más hasta que la ira del Señor pase y que la misericordia del Señor esté sobre nuestras vidas, guardándonos en nuestros hogares, mostrándonos cuál es la voluntad para tu vida. Porque tal vez tú piensas que la voluntad de Dios para tu vida es diferente que para la mía. Lo que yo sé es que la voluntad de Dios es que lo amemos, como ya leímos en esta mañana. Mira esta otra versión, como lo dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y pasa por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado,
porque tu mayor placer es amar. Este es el mayor placer. Dios te ama, Dios me ama, y por amor a nosotros envió a Cristo como el Cordero perfecto para la salvación de nuestras vidas. Él hizo un plan perfecto. Aunque tú pienses en tu mente, el enemigo te diga, pero ¿por qué tenía que sufrir Jesucristo? Él dijo que Él ponía su vida, que a Él nadie se la estaba quitando, que Él la estaba poniendo. Entonces, el mayor placer de Dios es amarte. El mayor placer, lo que a Él le da gozo. Si tú te has preguntado, ¿qué es lo que le da a Dios satisfacción? ¿Qué es lo que, con qué está contento Dios? En amarte también a ti. Le da satisfacción, y la voluntad de Él es que nosotros lo amemos, pero para Él encuentra que el amarte es su delicia. Mire lo que dice Job 27:10. Se deleitará en el Todopoderoso, invocará a Dios en todo tiempo. Es cierto, cada uno de nosotros tenemos que deleitarnos que hay un Dios todopoderoso. Tenemos que tener el gozo de que su palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman y le temen. Entonces, si tú amas al Señor, su ángel va a estar alrededor tuyo. Aunque en tu mente el enemigo te diga, entonces, ¿por qué paso por tribulaciones? Te dije anteriormente, Dios va a tomar esas tribulaciones para formarte. Dios va a tomar esas tribulaciones para que escudriñes tu corazón, porque tenemos que estar limpios. La palabra de Dios dice que el que está limpio, límpiese más. No te estoy diciendo que porque estás sucio te pasan esas cosas, no, sino porque el Señor quiere que vayas de aumento en aumento. Cuando oraba por mi esposo, y cuando el Señor me dijo que llevara aceite para ungirlo, y alguien más me dijo, hermana, es que el Señor los quiere llevar a otro nivel. Entonces le decía al Señor, Señor, el apóstol ha estado diciendo que el Señor quiere darnos la fe como un don, que el Señor quiere darnos el don de sanidad, pero nosotros tenemos que anhelarlo. Nosotros tenemos que estar seguros que lo vamos a poner a su servicio. Entonces le decía al Señor, Señor, yo sí quiero el don de sanidad. Padre, que el momento en que yo esté orando por mi esposo, sean tus manos, no las mías, porque yo soy tu cuerpo, porque yo soy tu templo. Yo sé que estás morando adentro de mí, y sé que tú puedes usarme para llevar sanidad, lo mismo que cada uno de ustedes. El Señor quiere usarnos, quiere llevarnos a otro nivel, que ya nuestra fe la empecemos a ejercitar, creyéndole totalmente a la palabra y encontrando el gozo que necesitamos. No el gozo pasajero que las cosas nuevas nos traen, sino el gozo de que estamos haciendo la voluntad del Padre. El gozo que estamos, al amarlo, le estamos dando a Él placer, le estamos dando a Él una delicia, estamos participando realmente del reino de los cielos ya. Salmos 119:24 dice, también tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Entonces, tú puedes agarrar la palabra, puedes leer tantas historias, tantos testimonios que están escritos. Y alguien me decía, el hermano va a sanar, y me recordaba al Señor, y se lo recordé a él, y le digo, sí, porque la palabra del Señor dice que tomaron los amigos a esa persona que no podía ni levantarse de la camilla. Ellos mismos la llevaron donde estaba Cristo,
Fueron ellos, sus amigos, los que creían. Y el Señor lo perdonó y el Señor lo sanó. El Señor le dijo: levántate, tus pecados te han sido perdonados. Pero lo hizo no por la fe de él, lo hizo por la fe de aquellos que lo llevaron. Y le decía a la persona: es cierto, si le expresaba lo que el Señor me estaba dando en ese momento para él. Porque hay momentos de enfermedad que la persona tal vez no puede ni levantarse. Hay momentos de enfermedad que, al menos yo estaba enferma y estaba orando y pidiéndole al Señor, pero yo todavía tenía la energía. Pero ahorita viendo a mi esposo, yo no le he preguntado esto, pero decía yo: Señor, así como él está, hay otras personas que no tienen la energía para pedirte a ti. Entonces nos corresponde a nosotros que esos testimonios que hemos leído, que entonces ahora se hagan vida en nosotros. Estaba orando por mi casa y me recordó el Señor el pasaje, el testimonio de Cristo Jesús, que toma al ciego de la mano y lo lleva fuera de la ciudad, porque dentro de esa ciudad había incredulidad y él no iba a obrar un milagro ahí, sino que tuvo que llevarlo fuera de la ciudad y ahí hacer el milagro. Y le decía al Señor, orando en mi casa: Señor, no permitas que haya incredulidad en mi casa. Y empecé a echar aceite y a echar fuera todo espíritu de incredulidad de mi casa. Se podrá decir: hermana, ¿cómo están ustedes? Perdóneme, pero a veces cuando las pruebas son fuertes, a alguien le puede fallar su fe. Gracias a Dios, Dios se ha glorificado en mi casa. Dios está quitando todo manto, todo aquello que el enemigo sembró. Así como en su casa en estos días el Señor lo quiere hacer y lo está haciendo. Porque somos ovejas del Señor. Somos ovejas de su prado. Y Él es nuestro pastor. Y la palabra de Dios dice que Él es el buen pastor. Y nada nos va a faltar. Él nos va a llevar a verdes pastos, pastos delicados, dice la palabra. Pero leía que uno de los conceptos de delicia es delicados. Y ahorita me decía el Señor, entonces quiere decir que el pasto que tú vas a comer va a traer delicia a tu estómago, va a traer delicia a tu corazón, va a traer deleite a tu espíritu. Eso es lo que Dios quiere hacer por ti y por mí. Salmos 37:31 dice: con la ley del Señor en su corazón, sus pasos no vacilan. Entonces, si nosotros queremos y amamos al Señor, esa palabra escrita en tu corazón va a asegurarte que tus pasos te lleven por el sendero recto, que no vaciles, que no tengas doble ánimo, sino que te afirmes para estar delante del Señor. Salmo 145:19 dice: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá también su clamor y los salvará. Escuche bien: cumplirá el deseo de los que le temen. Témele a Jehová, témele, busca honrarlo. No te estoy diciendo con la palabra temor que le tengas miedo, no, porque Él es un Dios de misericordia. David lo dice: líbrame, Señor, de caer en la mano de un hombre. Prefiero que la justicia venga de Dios, que la corrección venga de Dios, porque Dios puede tener misericordia de mí. Y venía el ángel destruyendo, venía el ángel matando, y él corrió y empezó a ofrecer sacrificio por el pueblo y a decirle: Señor, no fue tu pueblo el que pecó, fui yo. Perdóname, pero ya que nadie más muera, perdóname. Entonces estamos viviendo una época en que el Señor quiere que revises tu corazón,
que tu ofrenda, que tu alabanza, que tu oración sea buscando que el Señor perdone las vidas de otros. Y así como tú bendigas a otros, el Señor te va a bendecir a ti. Porque ahora veo que hay personas que están orando por nosotros, las cuales nosotros hemos orado por ellos antes. Y me decía el Señor, ¿ves lo importante que tú pidas por otros? Porque llega el momento en que ellos van a bendecirte también. Dios quiere bendecirte en esta mañana. Dios quiere glorificarte en tu vida. Ponte de pie. O si estás en tu casa y quieres arrodillarte, hazlo. Pidámosle al Señor en esta mañana que nos perdone, porque todos le fallamos, que nos limpie, pero sobre todo que su ley esté escrita en nosotros, que nos llene de su amor, para que su palabra y sus testimonios que están escritos sean un deleite para nuestra vida, y que ya no vacilemos, que ya no resbalemos, sino que guardemos nuestra salvación con temor y temblor. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por cada uno de tus hijos que se han conectado, Padre amado, por cada uno de aquellos a los cuales va a llegar este mensaje. Te pido, Señor, por mi familia, te pido por cada uno de ellos. Te pido, conociendo, Señor, que tú eres un Dios de misericordias, que perdones, Padre, toda falta, que perdones, Señor, a cada uno de nosotros, porque si hemos pecado, Señor, te hemos desagradado, papá. En especial, Señor, si es porque no te amamos de la manera que te debemos de amar. Si no hemos temido, Señor, a tu palabra de la manera que tú anhelas que lo hagamos. Padre, perdónanos, Señor, perdónanos. Nos venimos, Señor, delante de ti, como lo dice tu palabra, confiadamente, sabiendo que tú escuchas, Señor, a aquel que se acerca a ti, aquel que cree que tú existes, aquel, Señor, que quiere que tú te manifiestes a su vida. Tú lo harás, papá. Gracias, Señor. Manifiéstate con poder en la vida de cada uno de mis hermanos. Guarda, Señor, a cada uno de mis hermanos, para que tú, Señor, seas glorificado en medio de sus hogares, para que tú, Señor, manifiestes tu poder, para que la palabra del Señor sea escrita en nuestros corazones. Y para que vivamos esa etapa, Señor, de que tu palabra sea un deleite. Que busquemos, Señor, placer en hacer tu voluntad, más que el placer de irnos a la playa o el placer de irnos a un lago. Porque eso ciertamente es algo que tú creaste, pero el que tú estés a nuestro lado es mejor que cualquier cosa. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos. Bendice, Señor, los diezmos y las ofrendas que tus siervos, Padre, cada uno de aquellos que tú les pusiste en su corazón, aquellos que han creído al testimonio de la palabra y que hacen llegar hasta esta casa, Padre amado. Te pido que los bendigas, te pido que reprendas, Señor, al devorador, que el devorador no toque, Señor, sus casas, sino que el sol de justicia nazca sobre ellos, que el sol de justicia esté sobre ellos, preparándolos, restaurándolos, limpiándolos, papito lindo, porque tu venida está cerca. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos, primero Dios, el martes estaremos transmitiendo nuevamente, martes a las 7 de la noche. Dios les bendiga y el Señor les guarde.